Salve. Bueno, vamos a hacer, creo que un breve extra de extra, un excurso, un extra de fareta, que me habían preguntado algunos de ustedes, que había quedado picando cuando hicimos la charla, el extra anterior, sobre el concepto de melancolía, y que habíamos dicho, habíamos sostenido, dicho tanto al pasar, ¿no? Su diferencia taxativa, que no debe ser confundida, aunque como tantas cosas se confunden, a veces intencionadamente, con nostalgia, que es algo totalmente distinto. Bueno, acá hay alguna interrupción técnica, lo cual me va a sumir en la melancolía, no en la nostalgia. Bueno, nostalgia, como saben, es un término que viene desde la noche de los tiempos, pero sobre todo de la medicina clásica, tradicional, griega, de Hipócrates y luego de Claudio Galeno, la teoría de los humores. Bien, ¿qué es nostalgia? Nostalgia, por el contrario, es un término muy acuñado muy recientemente, digamos. Es un término acuñado por un médico alsaciano, aunque residió y ejerció casi toda su vida en Suiza, en Basilea, que se llamaba Johannes Höfer, que hacia 1688, ¿no? En una tesis, en un documento, en un informe, acuñó este término, nostalgia, y que recién en 1745 puso, no por escrito, sino que editó. ¿Qué es nostalgia? Según Johannes Heffer, en ese momento en el cual los médicos se movían como casi toda persona bastante educada europea en el griego. Nostos algos, literalmente del griego, quiere decir nostos, regreso, y algos, o algos, doloroso. Es un regreso doloroso. Eso quiere decir nostos algos y nostalgia. ¿De dónde dedujo esto? ¿A partir de qué? Johannes Höfer, que era un médico legista, algo un protopsiquiatra de alguna manera. Bueno, en Suiza, de los mercenarios suizos. Porque ustedes saben, y si no deberían saberlo, que una de las tantas cosas, flatus vocis, cosas equivocadas, es la neutralidad suiza, neutralidad que no solo interna que puede haber sido, sino que durante siglos, hasta bien entrado el siglo XIX, los mejores, más buscados y mejor pagos soldados mercenarios eran los suizos. Incluso la Guardia Suiza, que ahora queda como un tanto ahí de manera casi estética, ¿no? Era la guardia pretoriana, el ejército del Papa, del sumo pontífice romano, que, como ustedes saben, o en todo caso recuerdan, hasta 1860, con la invasión del reino piamontés, perdió sus territorios, ¿no? Su poder terrenal. ¿No? O sea que gran parte del centro de Italia, varias provincias, aparte del Lacio, desde luego, varias regiones estaban políticamente bajo el control papal. ¿Ah? Y la Guardia Suiza, de la cual vemos todavía esos lindísimos uniformes y todo eso, era precisamente eso que queda, ese resto tal vez nostálgico del poder temporal del Papa y de la Guardia Suiza. Así que eran los más buscados, sobre todo durante el así llamado Renacimiento por los principados italianos, los mercenarios suizos. Bueno, entonces hacia 1688, más o menos, de Heffer notó, comprobó, investigó que estos, los que sobrevivían, eso sí, llenos de oro, de florines sobre todo, volvían a sus pequeños pueblos en los Alpes, esos cantones, y padecían casi de inmediato, ¿no? Un dolor, una depresión, una angustia terrible. Y acuñó entonces nostalgos, regreso doloroso. ¿Por qué? Porque sufrían de volver a casa, de haber estado tanto tiempo fuera de ella. Y así acuñó esta nostalgia que era un regreso doloroso. Esto tuvo o podría tener cierto tipo de traducciones, pero ya, como podríamos decir, reconfiguraciones poéticas, ¿no?
en ciertas líricas cantables del tango argentino, ¿no? Pero que utilizan, en todo caso, como diégesis el elemento nostálgico, pero no tiene absolutamente nada que ver con la melancolía. La melancolía, a pesar de su aura que le envuelve, es activa. ¿No? En todo caso, una actividad mental, espiritual, ¿no? Pero es, digamos, creativa, al contrario, como repetíamos, ¿no? Ya desde Aristóteles, el humor, el temperamento melancólico es aquel que lleva el pensar y poetizar, no así la nostalgia, que anula. Así que el tango es, tantas poesías, es melancólico, es un estado de recaída, ¿eh? Como la doble caída, la recaída que padece Jeff en Rear Window, la ventana indiscreta de Alfred Hitchcock. Así que eso es nostalgia, regreso doloroso, que sí puede tratarse ¿eh? Como motivo poético, sea en Cavafis o en tantas líricas cantables del tango argentino, como por ejemplo el maravilloso y terrible Barrio de Flores, ¿eh? En alguna manera sur de Mansi, ¿no? Pero el tango, la poética del tango, la visión como de la poesía lírica en general, es melancólica y no nostálgica. Cosa que ahora, por esta confusión tanto a veces organizada, premeditada, se mete todo dentro del cajón desastre de depresión, angustia, y demás. Cosas que hay que diferenciar. eh, Diferenciar aún padeciéndolas, ¿no? Es como decimos en otro de nuestros libros, el pathos, el padecimiento, el pathos, la pasión, ese término griego también, ¿no? Que tuvo una suerte de degradación, este, de pathos, ¿no? En patético primero y luego en patología. Así que ahí también tendríamos que rastrear un Richard Carr, como llamamos nosotros, como hemos llamado a nuestra teoría, a lo que se llama círculo hermenéutico, nosotros lo hemos, yo prometí ya usar el yo aquí, lo hemos llamado, por nuestra parte, Richard Carr. Ah, Richard Carr, el Richard Carr, el recercar, el volver a acercar eso. Eso sería nuestra interpretación del círculo hermenéutico o del camino hermenéutico, ¿no? De la interpretación. Así que también, por ejemplo, con pathos, ¿no? Esa degradación de patético y luego patológico, ahí también tenemos otra senda donde Richard Carr, volver a trazar círculos para estrecharlo cada vez más. Sería bueno hacer un extra sobre el Richard Carr, sobre nuestro concepto de Richard Carr. Así que esa es la diferencia fundamental, drástica, terminante, opuesta entre nostalgia y melancolía. Nombrar las cosas, ¿no? Es poseerlas, es hacerlas propiedad, ¿no? Nombrar es crear nuestro nomos, ¿no? Como también, ya que estamos, desarrollamos en el capítulo que hemos agregado en la segunda, extenso capítulo que hemos agregado en la segunda edición de la traducción de la melancolía, precisamente. Ya que estamos, muestra, les recuerdo que a partir de abril y mayo, durante abril y mayo, vamos a desarrollar nuestro seminario de 8 clases sobre el concepto del cine, sobre nuestro concepto del cine, esta tercera edición, y que vamos a hacer un seminario desarrollando, sembrando, ¿no? Desplegando oralmente con algunos ejemplos de escenas y de imágenes para sostener un poco este tipo de cosas. Y de paso como son 8 clases, y
y mayo tiene 5 miércoles, así que vamos a empezar, si Dios quiere, el seminario el miércoles 12 de abril. El miércoles 12 de abril, ¿no?, hasta el miércoles 31 de mayo. 8 clases sobre el concepto del cine. Una vez más, para los que no me conocen o no conocen nuestro método, como diría Sherlock Holmes, aquí nos centraremos, creo que más que nunca, más, más nuestro Richard Carr va a ser sobre el concepto del cine, pero para los que no conocen, eh, todo punto, todo episodio, volumen o capítulo o momento de nuestra teoría, nuestra filosofía del arte, si bien se centra en un tema, en un punto de partida, el cine, la poesía, la fantástica, próximamente esperemos también terminado nuestra teoría sobre el relato, para avisar, tiene, como debe tener desde siempre, toda teoría, toda filosofía, todo despliegues con respecto a eso. Así que el que no conoce o no esta teoría no me ha leído o recién lo ve con todo el derecho, no es que vamos a hablar de la entrega del Oscar, ni trivia, ni de la vida privada, o bueno, no, ahora no tan privada de los actores, directores y todo esto, ¿no? Es teoría, es pensar y poetizar, es filosofía. Y desde luego no es que nos vamos a centrar exclusivamente del cine, porque algo fundamental de nuestra teoría es qué es el cine, de qué deviene, ¿eh? Y con qué polemiza, no algo como se suele hacer en las últimas décadas, tal vez hace un siglo, en tomar a las cosas, a los temas y a los motivos, caídos desde un aerolito, ¿no?, y como si no tuvieran ningún tipo de continuidad y despliegue a través de la historia y sobre todo de la historia espiritual. Esa tachadura, ese olvido del pasado, que es una de las herramientas del así llamado progresismo, que no es nada más que un disfraz y cada vez más desfachatado, cada vez más elemental, cada vez más grosero, del nihilismo, insiste, cava en tratar cualquier tema, cualquier cosa, cualquier pretexto, diciendo que o suponiendo que ha caído en el planeta Tierra desde que la persona que lo trata ha nacido. Eso algo drásticamente, es una postura drásticamente antihistórica y antiespiritual, por más que simulen estar muy preocupados por la historia la cual obviamente apenas recuerdan que se escribe con H, y que tiene una inicial muda, tal vez porque su comienzo es mudo. A eso tendríamos que hablar alguna vez de también mi interpretación de la fosa babélica, ¿no? Bueno, ya que ciertas cosas pueden entenderse en un idioma, ¿por qué? Porque la fosa babélica, cuando Babel es destruida, cae, esos fragmentos, ¿no?, crearon cada uno de las lenguas, esa separación de lenguas que cada uno hablamos. Así como en castellano, ¿no?, la simbología especular de Adán es muy sencilla. La damos vuelta, así como Roma es amor, Adán es nada. Entonces algunos me preguntan, bueno, me estoy extendiendo, espero que valga la pena. Pero ¿cómo? Eso es en castellano. Claro, porque parte de esa simbología, tras la caída babélica, la dispersión babélica, esto lo podemos tener en castellano, otras las podemos tener en italiano. Así como estanchezza, cansancio en italiano, es también un estado de estancamiento. Cada idioma
Al menos los occidentales, ¿eh? Posiblemente más que ellos, pero los occidentales seguramente, cada uno de ellos guarda partes de este edificio, de esta completud babélica. Bueno, me he extendido un poco, me voy a, a refrescar con un poquito de, con un sorbo de vino, Merlot. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta otro extra o no extra. ¿Eh? Veremos. Gracias.